Engañó a mi papá y lo obligó a dejarle la casa a su nombre haciéndose pasar por el chico perfecto. Mi padre, Héctor, era un roble. El tipo de hombre que arreglaba grifos con cinta americana y filosofía a las 3 a.m., que llevaba el mismo reloj de Pelcere durante 20 años, y cuyo abrazo olía a tierra y a lealtad. Cuando el cáncer empezó a roerlo, fue como ver cómo una tormenta silenciosa derribaba lentamente una montaña. Yo, Martín, estaba allí. Cada quimio, cada noche de dolor, cada momento de miedo. Renuncié a una promoción, dejé de lado mi vida social, convirtiendo el sofá de su salón en mi cama improvisada. Él me lo agradecía con miradas húmedas y una mano temblorosa sobre la mía. Eres mi roca, Martín, mi verdadero hijo. Ahí entraba el problema, porque yo era su único hijo, su sangre, su carne. Pero para mi padre, en sus últimos meses confusos por el dolor y la medicación, había surgido otra figura, Lucas. Lucas era el hijo de Roberto, el mejor amigo de mi padre desde la infancia. Roberto había muerto hacía años, y Lucas, un tipo escurridizo que cambiaba de trabajo más a menudo que de camisa, había mantenido un vínculo débil con papá, apareciendo en navidades o cumpleaños con una botella barata y sonrisas demasiado anchas. Cuando papá enfermó gravemente, Lucas empezó a aparecer. Al principio, fue agradable. Un rostro extraño que distraía a papá. Lucas contaba historias exageradas de su padre, Roberto, historias que yo sabía eran mitos porque el tío Roberto había sido tan apacible como una oveja, pero a papá le encantaban. Revivían su juventud. Lentamente, la presencia de Lucas se volvió más constante, más posesiva. Empezó a llegar sin avisar, a instalarse en el sofá favorito de papá, el que yo usaba para dormir cerca de él, como si fuera suyo. Traía comida que papá ya no podía digerir, pero que él mismo devoraba. Hablaba por papá, interpretando sus gestos débiles, sus susurros entrecortados. Papá dice que tiene frío. Martín, ¿podría subir la calefacción? A mí también me está entrando un escalofrío. Papá quiere ver ese documental sobre la guerra, el que le gusta. Oh no, anda. Papá me ha dicho que le apetece un helado de chocolate. Voy a salir a comprarlo. Yo callaba, por papá, por no alterarlo. Pero cada vez que Lucas hablaba en nombre de mi padre, un nudo de rabia se apretaba en mi garganta. ¿Desde cuando Lucas sabía lo que a papá le gustaba? Yo sabía que papá detestaba el chocolate, yo sabía que el documental de la guerra le entristecía, yo sabía que con los medicamentos siempre tenía calor. La gota que empezó a llenar el vaso fue el reloj, el viejo reloj de Pelcere de mi padre, su tesoro. Un día, después de que Lucas se marchara, noté que papá lo buscaba con ansia en su muñeca delgada. ¿Tu reloj, papá, dónde está? Él solo señaló hacia la puerta, hacia donde había ido Lucas, con ojos llenos de confusión y una punzada de miedo. Mi sangre se heló. Confronté a Lucas al día siguiente, con la voz temblando de furia contenida. El reloj de papá. Ah, sí, se le cayó anoche y yo lo guardé para que no se perdiera. Aquí está. Lo sacó de su bolsillo con una sonrisa despreocupada. Era una mentira burda. Papá apenas podía levantar el brazo. Pero, ¿qué podía hacer? Sin pruebas, solo parecía un hijo celoso y desagradecido. Lucas se volvió más audaz. Empezó a hablar de papá, refiriéndose a mi padre. Tengo que cuidar de mi papá, decía a los vecinos. Héctor es como un padre para mí. Los vecinos, viendo su presencia constante y mis ojeras de agotamiento, asentían con simpatía. Qué buen chico es Lucas, murmuraban. Menos mal que está él. Pobre Martín parece desbordado. La injusticia me quemaba por dentro. Yo estaba desbordado porque cargaba con el peso físico y emocional. Lucas solo robaba sonrisas y se servía de la nevera. Luego vinieron los regalos. Lucas empezó a aparecer con objetos pequeños de la casa, una figurita de porcelana que mi madre había amado, una vieja caja de herramientas de mi abuelo. Papá me lo ha querido dar, Martín, para recordar a Roberto. Papá, en su estado, apenas podía sentir cuando Lucas ponía un papel delante de él y le guiaba la mano para un garabato que hacía las veces de firma. Yo protestaba, pero Lucas ponía cara de ofendido. ¿No quieres que papá tenga el consuelo de dar algo a quien considera un hijo? ¿Eres tan egoísta? La rabia se convirtió en una serpiente venenosa que vivía dentro de mí, enroscada alrededor de mis huesos. Lo peor era ver cómo papá, en sus momentos de lucidez, parecía incómodo con Lucas, trataba de buscarme con la mirada cuando Lucas hablaba por él, pero luego la niebla de la enfermedad o la morfina volvía, y Lucas retomaba el control, susurrando cosas al oído de papá, llenándolo de promesas huecas y falsos recuerdos compartidos. El golpe final llegó 2 semanas antes de que papá muriera. Lucas vino con un notario flaco y con gafas que olía a tabaco barato. Hola, Martín. Papá ha tomado una decisión importante. Quiere asegurarse de que todo está en orden, para evitar problemas, para todos. Mi corazón se detuvo. Papá estaba sentado en su sillón, envuelto en una manta, pálido como la cera, los ojos vidriosos. Lucas sostenía un papel. Es una pequeña actualización del testamento, Martín. Papá quiere reconocer mi devoción.
mi lugar en la familia, está dejándome la casa. El mundo se desvaneció. Un zumbido agudo llenó mis oídos. La casa. No era una mansión, pero era el hogar de toda mi vida. El lugar donde mamá había muerto, donde papá había luchado y perdió su última batalla, donde yo había renunciado a todo para cuidarlo. El refugio que era mi único consuelo ante la inminente pérdida. La casa. Logré balbucear, mirando a papá. Él parpadeó lentamente, sus labios temblaron, pero no dijo nada. Lucas le apretó el hombro. Sí, Martín, a ti te deja el seguro de vida y sus ahorros, claro, pero la casa, bueno, papá sabe que yo necesito un hogar estable, y que tú, bueno, tienes tu vida por delante, tu trabajo. Yo me quedaré aquí, cuidando de su memoria. Su sonrisa era un cuchillo torcido. Vi el papel. Era un codicilo añadido al testamento. Reconocía la letra temblorosa de papá en la firma, pero las palabras eran demasiado legales, demasiado precisas para hacer idea de un hombre que confundía los días de la semana. Lucas había traído al notario en un momento de máxima debilidad, lo había manipulado, aislado de mí. El notario, claramente un amigo de Lucas o alguien que no preguntaba mucho por un puñado de billetes, asentía con solemnidad. La serpiente de la rabia explotó, pero no grité, no lloré. Una calma glacial, más aterradora que la furia, se apoderó de mí. Miré a Lucas directamente a los ojos, y por un instante, su sonrisa vaciló. Vi el destello de nerviosismo, la pequeña rata asustada bajo la fachada del usurpador. Firma aquí, papá, para Martín, dijo Lucas con voz untuosa, poniendo otro papel delante del notario, probablemente un recibo de la visita. Papá garabateó algo. Claro, Lucas, dije, mi voz sorprendentemente serena. Lo que papá quiera. Vi cómo el alivio se extendía por su rostro. Creía que había ganado. Pero yo no había dormido en el sofá de mi padre durante un año por nada. Había aprendido paciencia. Había aprendido a observar. Y había instalado, meses atrás, cuando las desapariciones de objetos pequeños empezaron, una cámara diminuta, con sensor de movimiento, en la repisa de la chimenea. Parecía un detector de humos. Grababa audio y vídeo, almacenándolo en la nube. Era mi último recurso, una medida paranoica que ahora se revelaba profética. Esperé. Papá murió una semana después, en paz, creo, conmigo a su lado, sosteniendo su mano. Lucas lloró lágrimas de quequedrilo en el funeral, recibiendo condolencias como el hijo devoto. Yo saludaba en silencio, la serpiente de rabia convertida en diamante frío dentro de mi pecho. El día después del funeral, Lucas se presentó en la casa con una copia del codicilo notariado y una sonrisa triunfal. Bueno, Martín, es triste, pero la vida sigue. Papá quería que esto fuera suave. Podrás recoger tus cosas cuando quieras, claro, pero necesitaré las llaves en un par de días. Tengo planes para la casa. Ahí fue cuando saqué mi teléfono. No dije nada. Solo abrí la aplicación de la cámara de seguridad y pulsé reproducir en un vídeo muy específico, el que mostraba la visita del notario. Lo puse a todo volumen. Se escuchó la voz de Lucas, clara y manipuladora. Solo firma aquí, papá. Es para que Martín no tenga problemas después. Tú quieres que yo me quede con la casa, ¿verdad? Para cuidarla, como he cuidado de ti. Martín está muy ocupado, no podría. Firma aquí. La imagen mostraba a papá, claramente sedado, confundido, mirando a Lucas como buscando guía, mientras Lucas guiaba su mano para firmar el codicilo. Luego, en otro clip, se escuchaba a Lucas hablando por teléfono justo después de que el notario se fuera. Sí, firmó el viejo chocho. La casa es mía. El imbécil de Martín ni sospecha. Cuando el viejo palme, me largo de este pueblo de mierda y la vendo a precio de oro. Solo tuve que aguantar su hedor un año. La cara de Lucas se descompuso. Pasó del triunfo al shock, luego al terror puro. Palideció como si le hubieran drenado toda la sangre. Eso está editado. Es mentira, gritó, pero su voz era un chillido de pánico. No lo es, dije tranquilamente, guardando el teléfono. Y hay horas de grabación más. De ti guiando su mano para regalos, de ti hablando de él con desprecio, de ti robando pequeñas cosas. Todo está en la nube. Ya lo tienen mi abogado y la fiscalía. Lucas se abalanzó hacia mí, cegado por el pánico y la rabia. Bórralo, dámelo. Pero yo era más joven, más fuerte, y el año de cuidar a papá me había dado una fuerza fría. Lo aparté con facilidad, haciéndole tropezar. Sal de mi casa, Lucas. Ahora. Él jadeó, mirando alrededor como un animal acorralado. La casa es mía. El papel. Ese papel no vale nada, dije con un desprecio glacial. Fue firmado bajo coacción, con un testigo notarial cómplice de un fraude y con el testador en un estado de incapacidad manifiesta. Mi abogado ya ha presentado la impugnación. Con esto, levanté el teléfono. Es una condena segura, para ti y para tu amigo el notario. Pensión alimenticia falsa, abuso de confianza, fraude, manipulación de persona vulnerable, disfruta de la cárcel, hermanito. La mención de la cárcel lo quebró. Empezó a temblar,
a suplicar, las lágrimas de Kekedrilow ahora eran reales, de miedo. Martín, por favor, fue un error, fue la desesperación. No me arruines la vida. Tú intentaste robarme la casa de mi padre, dije, cada palabra un martilazo. La casa donde cuidé de él mientras tú fingías cariño para saquearlo. Arruinaste tu propia vida. Ahora, largo. Tuvo que irse. Se derrumbó en el escalón de fuera, sollozando, pero yo cerré la puerta. El sonido del pestillo al cerrarse fue el más dulce que había escuchado en años. El proceso legal fue rápido y brutal. Las grabaciones fueron incontrovertibles. El codicilo fue anulado inmediatamente. El notario perdió su licencia y enfrentó cargos. Lucas, ante la evidencia aplastante y para evitar una pena mayor, aceptó un acuerdo, se declaró culpable de fraude y abuso de confianza. No fue a la cárcel, pero quedó marcado, antecedentes penales, una orden de alejamiento perpetua de mí y de la propiedad, y la obligación de devolver todo lo que había robado o recibido mediante engaño, valorado hasta el último céntimo. Su nombre se pudrió en el pueblo. La gente que lo había considerado un buen chico, ahora lo evitaba como a la peste. Un mes después de que todo terminó, entré en la casa, ahora solo mía. El silencio era profundo, pero ya no era opresivo. Era un silencio de paz. Me senté en el sofá de mi padre, el mismo donde había dormido tantas noches. En la mesita, puse el viejo reloj de pelcere de papá, recuperado de Lucas junto con la figurita de mamá y la caja de herramientas. Hice funcionar el reloj. El tic-tac suave llenó la habitación, un latido familiar, constante. Miré hacia la repisa de la chimenea, donde la pequeña cámara seguía discretamente. No la quité. Era un recordatorio de la traición, sí, pero también de que a veces, la paciencia y la astucia silenciosa son el mejor martillo. La rabia se había ido, consumida en el fuego de la justicia cumplida. Quedaba una tristeza por la pérdida de mi padre, pero también una profunda, sólida, satisfacción. La casa respiraba tranquila. Era mi casa, la casa de mi padre, y la sombra venenosa de Lucas nunca volvería a oscurecer su umbral. El sofá era solo mío, y por primera vez en mucho tiempo, me senté en él sin el peso del mundo sobre los hombros, escuchando el tic-tac del reloj, el sonido de la quietud reconquistada.